Conteo del Homer. Iniciamos el día 36. Para enseñanza a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia y paz y amor les sean multiplicados. Vamos al recuadro de la semana y estamos iniciando la semana número 6, que es la semana del fundamento, la semana del Yesod. Y vamos a agregar el Gesed, como nos lo muestra en el día. Entonces son los fundamentos que son esenciales en nuestras vidas. Todo fundamento es esencial. Tú debes de aprender que no puedes creer todo lo que te dicen sin ningún fundamento. Tus hijos deben tener una familia bien fundamentada, bien entendida, bien temerosa de Dios, bien consciente del Evangelio, bien entendida de la buena noticia. ¿Para qué? Para aplicar el fundamento, ese Yesod, y para aplicar ese Gesed, vamos a caminar, vamos a tomar de la carta a los de Tesalónica, pues Pablo los menciona como un ejemplo. Vamos a ver por qué los menciona como un ejemplo. Vamos a caminar por la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 2, solo me brinco la salutación, vamos desde el versículo 2, y vamos a leer hasta el 10. Es una administración en la cual debemos de imitar. Y inicia así, dice como título, ejemplo de los tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra suya, de vuestra fe, del trabajo de su amor, es decir, Gesed, y de vuestra firmeza, que es Yesod, en la esperanza en nuestro Señor Yeshua. Sus acciones fueron ejemplo, pues sus acciones demuestran su fidelidad. ¿Entienden? Acciones, obras, sí, que sus obras demuestran ese amor, ese Gesed, sí, y que están manejando una firmeza, un Yesod, sí, que es en la esperanza de nuestro Adón. Manejan muchas virtudes de las que hemos estado mencionando en toda la semana. Y continúa diciendo Pablo, fíjense bien el versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Debemos saber que las acciones, sí, que son obras de amor, que nosotros, si hacemos acciones y son de amor, van a reflejar a Dios en nosotros, ¿sí? Van a reflejar que Dios te eligió, que Dios te escogió. Las obras muestran a quién estás sirviendo. Tus actitudes, tus acciones muestran a quién sirves. Ahora pregúntate, ¿tus obras son de amor? ¿Nuestras obras son de amor o son de egoísmo? Ahora vamos a ver la importancia de usar la Geburá. Aunque no estamos en esa semana ni toca el día, pero vamos a ver si esa importancia de que apliques la Geburá, o es decir, el poder, o como se dice del griego, el dunamis, ese talento que Dios puso en cada uno de nosotros. Vamos a ver el versículo 5 y vamos a ver cómo lo usó el apóstol Pablo hacia los tesalonicenses. Fíjense bien. Dice, pues nuestro evangelio, el versículo 5, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en dunamis, ¿sí? Que es en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, o sea, sabiendo ustedes que es verdad, como bien saben cuáles fuimos, es decir,
cómo nos comportamos para con ustedes, entre ustedes. ¿Cómo? Tu comportamiento fue ¿por qué? Por amor, dice Pablo. Nos comportamos con amor hacia ustedes. Esa es la importancia, ¿sí?, que debes de entender tú y tu forma de vivir. Es decir, la importancia de quién estás recibiendo, ¿sí? Y también si tú a quién estás enseñando o de quién estás recibiendo enseñanza. Tienes que aprender y ver si la persona que te está enseñando tiene poder. Si esa persona que te está enseñando tiene un buen testimonio de comportamiento hacia cuando estás y cuando no estás. Y que sus acciones expresen ese verdadero amor. ¿Sí? Y asimismo, nosotros debemos limitar, ¿sí?, si nosotros tenemos o si ellos tienen estas tres cualidades, que debe ser el poder, el testimonio y el amor, es decir, Gesed. Es lo que debemos de aprender. Que tengamos esas tres cualidades nosotros para compartir, nosotros con nuestro talento, con nuestro dunamis, con ese Gesed que estamos aplicando en este día, ¿sí?, con un buen fundamento, un buen yesod en esta semana que vamos a iniciar, que vamos a caminar, ¿sí?, para poder dar un buen testimonio, un verdadero amor. Porque estas tres cualidades fueron el ejemplo que imitaron los de Tesalónica. Exactamente, por eso son un ejemplo ellos. Ellos imitaron, los de Tesalónica los imitaron a ellos. Fíjense bien, en el versículo 6 siguiente de 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Mesías. Imitaban a Pablo e imitaban al Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, tenían aflicciones, con gozo del Espíritu Santo. Algo que debemos de entender es que ellos imitaban a judíos. Ellos imitaban a... Yeshua era judío, Pablo era judío, Bernabé era judío. De todos, el único que fue, que no era judío, fue solamente Tito. Porque Timoteo, su mamá era hebrea y su papá era griego. Así que, de todos los apóstoles, eso era su trabajo. Y los tesalonicenses, los de Tesalónica, los imitaron. Entonces, nos está diciendo que imitemos. Así debemos de ser nosotros, debemos ser imitadores. Fíjense bien la palabra imitadores. Es la número 3402. Mimetes. Mimetes, imitadores, que imites, ustedes, un imitador. Pero tú dices, bueno, yo te pregunto, ¿dices seguir al Mesías? ¿Dices seguir al ungido? ¿Dices seguir a Yeshua? Pues la palabra mimetes significa seguidor. Fíjense bien en las más abajo, siguiente imagen, concordancia Strong, mimetes, un imitador, pero también nos dice ahí subrayado, un seguidor. Un seguidor, ¿lo sigues? Debes de imitar. Es más abajo, el trabajo del 34 dice, miren, todo lo empecé, lo voy a dar lectura. La palabra en inglés que es mímico. Mímico, ¿te suena mímico? La mímica. El imitar, el hacer como que estás haciendo lo mismo que el otro. Alguien que imita, que emula. Propiamente la imitación positiva que surge al admirar a el patrón establecido por alguien digno de emular. Es decir, un mentor que da el ejemplo adecuado. Debemos de seguir ese ejemplo adecuado. ¿Sí? Emulador e imitador. Es decir, de seguidores del Mesías, ¿sí?, que emulan un ejemplo
que es aprobado por Dios. Tenemos el ejemplo que es aprobado por Dios. ¿Me explico? Es tan simple y nos cita, ¿sí?, lo mismo que es mímica. Debemos de aprender que cuando nos dice que debemos de andar como hijos de luz, refiere a imitar como hijo de luz. Vámonos a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 2, y fíjense cómo el título es andar como hijo de luz. Dice, sed pues imitadores, ¿ven? Imitadores de Dios como hijos amados. Esa es nuestra tarea, es lo que debemos de hacer. ¿Cómo? Andando en Gesed, como también el Mesías anduvo en Gesed para con nosotros y se entregó a sí mismo por ustedes. Una ofrenda y sacrificio a Dios de un olor fragante. Imitar a Yeshua y a Pablo es andar en Gesed. Y todo refiere a amar, es a dar. A dar. Es decir, amar al prójimo, perdón. Así lo hizo Pablo imitando a su maestro. Y exactamente así lo mismo hicieron los de Tesalónica. Este 36 del Omer, imitemos, obedezcamos su Torah, su instrucción. Solo cumpliendo la Torah, amaremos a nuestro prójimo. Y los de Tesalónica eran un ejemplo. Por eso fíjense cómo continúa diciendo en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y también a los de Acaya que han creído, han sido ejemplo. Que así seamos ejemplo, porque partiendo de ustedes, fíjense bien, ha sido divulgada la palabra del Mesías, esa buena noticia, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar, en todo lugar, perdón, su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros, fíjense bien, no tenemos necesidad de hablar nada. Eso lo está diciendo Pablo. Tal era su ejemplo que ellos dejaron. Tal es ese ejemplo que Pablo se quedó sin palabras. ¿Se imaginan? Dice, porque ellos mismos, el versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo te convertiste de los ídolos para con Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, servir, acción, que se vea, que te imiten, porque tú estás imitando. Dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Exactamente esa es la buena noticia. Que su Hijo Yeshua, ¿sí?, el Mesías, nos libra de la ira de su Padre. Pues Él pagó nuestras infracciones ante la ley de Dios, nos libró de la ira que se va a desatar sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los inicuos, sobre los aborrecedores de su ley. Así que en este día 36 debemos de imitar a los de Tesalónica. A ese nivel debemos demostrar ese amor, ese gesed al prójimo. Que verdaderamente hay firmeza en nosotros, hay yesod en nuestra fidelidad, en nuestra fe, en nuestra fidelidad y fe para con Dios. Esa es nuestra tarea para este 36. Así vamos a iniciar esta semana que vamos a caminar sobre el firmamento, sobre el yesod, sobre el fundamento, sobre la verdad que hemos ido aprendiendo en estos 35 y hoy 36 días del Omer, para que aprendamos a usar su instrucción, su amor verdadero, su gesed, no siendo hipócritas, sino si verdaderamente Dios ha obrado en nuestras vidas, debemos por nuestras acciones mostrar ese amor que Él derramó en ese madero, ese amor que dio por nosotros para limpiarnos y presentarnos limpios delante de su Padre. Mantengamos nuestra vestidura limpia en este 36 del Omer.
en esta ofrenda. Seamos ofrenda de olor grato. Porque eso, Omer es gavilla y gavilla es una ofrenda. Seamos ofrenda de olor grato para con el Padre. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav, vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos has ordenado el conteo del Omer. Llevamos 5 semanas, primer día del Omer, es decir, día 36 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.